Buenas tardes a todos. Quería compartir un poco dos temas. Uno, cómo decido yo hacer una empresa, y otro, cómo decido yo invertir en la empresa de otros. Son dos temas muy relacionados. Voy a empezar por el tema de cómo decido yo hacer una empresa. Entonces, en los últimos 25 años hice empresas en Estados Unidos y en España. Hice empresas que hoy en día se llaman unicornios. No sé si este término ha llegado a cundir mucho en España, pero ahora se habla mucho en Estados Unidos de los unicornios. Los unicornios son raros, casi no existen o no existen, pero se ha llegado a la conclusión que las empresas que se hacen de la nada y llegan a valer más de $1.000 millones se los llama unicornios. Entonces yo tuve la suerte en los últimos 25 años de participar en 5 unicornios. 5 empresas que llegaron a valer más o menos eso, y el tema es, lo que quiero compartir en estos próximos 15 minutos, es cómo se puede construir un unicornio o elegir un unicornio, cómo se puede detectar que hay una oportunidad que puede llegar a tener muchísimo valor y que los demás no han percibido. Antes de llegar a España hice una empresa de biotecnología, una empresa inmobiliaria y una empresa de telecomunicaciones, Viatel, que fue mi primer unicornio, mi primera empresa que llegó a valer más de $1.000 millones. En cada una de estas empresas lo que veía yo era una oportunidad que muchas veces resolvía un problema que yo tenía. Es decir, a veces los empresarios o emprendedores empezamos con ideas que resuelven problemas para nosotros y creemos que si nosotros tenemos una empresa que nos puede resolver un problema, quizás se la puede resolver a todos los demás. Voy a ir concretamente al caso de Yastel. Cuando yo llegué a España, en el año 95, España era un país en que las telecomunicaciones eran absolutamente monopólicas. Y Telefónica era la única empresa que había. Y no hablo de la Telefónica que existe ahora, que es bastante mejor. En esa época era mala y monopólica. Entonces enfrentado en esa situación, viniendo de un país que ya tenía competencia como Estados Unidos, queriéndome yo apuntarme a servicios de telecomunicaciones, especialmente siendo yo un emigrante que había pasado de Argentina a Estados Unidos y que ahora venía a España, en teoría por un año, pero todavía estoy aquí, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas cambien? Porque yo quería un servicio mejor, yo quería un servicio más barato. Las tarifas para las llamadas internacionales eran un verdadero timo y además los servicios de Internet que empezaban a nacer en ese momento eran especialmente malos. Entonces, la idea de Yastel surge como una alternativa a Telefónica, pero para mí me quedó claro que para hacer una alternativa a Telefónica había que invertir mucho dinero y había que construir una red alternativa. En vez de la red de cobre que tenía Telefónica en ese momento, había que hacer una red de fibra óptica, había que usar la tecnología para crear algo mejor, algo que se pudiera explotar de una manera más económica, porque Telefónica tenía todas las ventajas, menos la ventaja, y tenía todos los clientes, pero estaba atada a una tecnología anterior. La creación de Yastel surgió de una peña ciclista en la que yo iba, porque siempre he sido muy ciclista, y muchos amigos míos ciclistas lo fui convenciendo para hacer Yastel. Gente que trabajaba en otras empresas, amigos míos, a Miguel Salís, que había ido a la Universidad de Columbia conmigo, madrileño, a Antonio Carro y otra gente más. Nos juntamos, armamos un muy buen equipo y salimos a competir. Hicimos una gran empresa de algo que era realmente casi una necesidad personal mía, de venir a un país y decir, bueno, aquí la comida está bien, el turismo está bien, la aviación estaba más o menos mejorando, pero las telecomunicaciones eran un horror. Es decir, tratar de entender lo que uno puede hacer. Si uno piensa en la España que encontré yo cuando llegué y la España de ahora a nivel de telecomunicaciones y el catalizador que fue Yastel siendo el primer competidor,
a Telefónica y todo lo que surgió después y todos los competidores que surgieron después en línea fija, en móvil, lo que hizo Airtel, que después resultó ser Vodafone, y otras empresas que resultaron buenísimas, y las opciones que tienen los consumidores ahora. Se trata de encontrar un mundo y dejarlo mejor. Ese es el trabajo del emprendedor, y mientras tanto, tomar riesgo, a veces riesgo desmesurado, a veces sufrir como sufrimos al principio en Yastel cuando no nos daba Telefónica la interconexión y casi nos arruinamos. Todos el periplo que es ser un emprendedor. Las otras empresas que hice aquí en España, por ejemplo, Ya.com. Ya.com es una empresa que hicimos, que en 1 año y medio vendimos a Deutsche Telekom por 550 millones de euros, invertimos 35 millones de euros, fue un buen negocio en términos relativos, pero la pregunta es, ¿qué solucionaba Ya.com? Entonces, en ese momento, en el momento que hicimos Ya.com, Internet era casi todo en inglés, no había Internet en castellano. A mí, el castellano, siendo mi lengua materna, me molestaba que no hubiera Internet en castellano. Aunque me encanta el inglés y me eduqué en inglés, pero no importa, era un sentimiento. Falta Internet en castellano. Yo quería ver Internet en castellano. Y fichamos a un equipo maravilloso que vino de Terra, de cofundadores que hicieron una tarea excelente, y en poco tiempo teníamos el segundo grupo más importante de Internet en castellano. De vuelta, una necesidad casi personal, un deseo personal de ver Internet en castellano. En el caso de FON, la empresa que dirijo ahora, FON se ha transformado en la red Wi-Fi más grande del mundo. Nuestros inversores en FON son casi todos de Silicon Valley. Tenemos como inversores a Google, a Microsoft, a fondos de inversión de Silicon Valley, de Estados Unidos. Pero la empresa está principalmente, o una parte muy importante de esta empresa está en España. El concepto de hacer la red Wi-Fi más grande del mundo se me ocurrió a mí estando yo en París y luego de que me timaran con una factura de roaming de como 2.000 euros. Y entonces yo estaba... No, porque hay que entender el estado de ánimo que uno tiene cuando crea una empresa, ¿no? Entonces, eso es importante, como furia, llamémoslo, furia. Vi la factura y estaba furioso. Y me toca ir a París al otro día. Y digo, yo ni de coña voy a pagar otros 2.000 euros. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Empiezo a tratar de buscar Wi-Fi en París. Busco, lleno de redes Wi-Fi. Todas cerradas. Candado, 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 candado. Ese candado que ponían al lado de la red Wi-Fi. Y yo dije, yo me voy a cargar ese candado. Es decir, no puede ser que haya tanto Wi-Fi que me permita a mí no pagar de vuelta otros 2.000 euros estando de viaje y que esté cerrado. Entonces, lo primero que se me ocurre, por supuesto, es encontrar las claves y entrar a la red Wi-Fi de la gente que está en París. Pero por suerte, se me ocurren ideas mejores que esa. Entonces, la idea que se me ocurre es, ¿cómo puedo convencer a la gente que está en París que abran su red, que digan, bienvenido Martín Varsavsky, te queremos compartir Wi-Fi contigo? Y para lograr eso, se me ocurrió un quid pro quo. Comparte Wi-Fi en tu casa y navega gratis por todo el mundo conectándose a la gente que hace lo mismo. Así de sencillo, un momento de inspiración. Porque ya había un movimiento de Wi-Fi libre, de Wi-Fi abierto, pero nadie lo hacía porque decía, yo comparto con todo el mundo y nadie comparte conmigo. Un instinto natural en los seres humanos. Entonces nosotros pensamos, no, si compartir es recibir, si hay un quid pro quo, si yo dono Wi-Fi en mi casa y navego gratis por todo el mundo, es una propuesta más razonable que regala tu Wi-Fi, paga y nadie te lo va a dar a ti. Entonces,
empecé a estudiar cómo funcionaban los routers Wi-Fi y vi que había algunos que se podían hacer que dieran dos redes, una para ti y una para todos los que pasaban por ahí. Y así nació FON. FON hoy en día uno va a Francia y hay FON por todos lados. El que se compra una fonera, que son estos routers Wi-Fi, aquí en España puede navegar gratis en Inglaterra, en Francia, en muchos otros países, y también vamos a entrar a España de la mano de un operador que ya pronto anunciaremos. Entonces, el concepto de que uno va a Brasil y hay FON, va a Japón y hay FON y va a todos lados, uno dice, pero qué idea loca, ¿no? Qué idea loca. Pero es una idea loca, voy a lograr que todo el mundo comparta su Wi-Fi, que todo el mundo abra su Wi-Fi. Pero atrás de la idea loca hay un deseo, el deseo del emprendedor de conectarse, el deseo del emprendedor de ver un mundo en el que él puede viajar y conectarse en todos lados. Hemos pasado de los ordenadores portátiles a los teléfonos. Hoy en día todos llevamos una capacidad para conectarnos a una señal Wi-Fi en el bolsillo, Android, iOS. El mundo evolucionó hacia la fibra óptica de Yastel, el mundo evolucionó al Internet en castellano, el mundo evolucionó a una necesidad constante de estar conectados. Eso termina la primera parte de mi presentación, que es cómo decido yo hacer empresas. Entonces ahora voy a hablar de cómo invierto yo. Es interesante porque los argentinos tenemos fama de ser muy egocéntricos. Y toda la explicación que yo estoy dando es egocéntrica. Es decir, yo hago empresas que solucionan problemas para mí, e invierto en empresas que solucionan problemas para mí, ¿ok? A mí me llevó muchos años de estar en España y tratar de explicarle a la gente que ser humilde quizás no era el valor que te iba a llevar más lejos en la vida, ¿ok? Al mismo tiempo, es importante entender que si uno es un desubicado y le gustan cosas muy extrañas, el modelo de que lo que funciona para mí va a funcionar para los demás puede caer en un total fracaso. Uno tiene que ser algo representativo de lo que quiere la sociedad. Uno tiene que creer que además de que uno quiere telecomunicaciones baratas, todos quieren telecomunicaciones baratas. Que uno quiere Wi-Fi en todos lados, todos quieren tener Wi-Fi en todos lados. Pero por suerte, dentro de mi egocentrismo, no soy muy original. Y entonces veo que la mayoría de la gente necesita las mismas cosas y traduzco mis deseos en los deseos que pueden querer los demás. Cuando invierto me pasa lo mismo. Una de las inversiones de más éxito que hice yo en mi vida la hice en New York, en Tumblr, ¿ok? Tumblr es una empresa que empezó con un chico que no solo no terminó la universidad, que por cierto es muy interesante que la mitad de la gente que en New York trabaja en el sector de tecnología nunca terminó la universidad, ¿ok? Pero bueno, él no terminó el colegio secundario, ¿ok? A todo esto, ahora estoy por invertir con otro que no terminó el colegio secundario. Yo soy profesor en Columbia, así que no estoy hablando mal de las universidades y también en el Instituto de Empresa, pero quiero decir que el éxito viene de todos lados y no siempre con diplomas, ¿ok? Entonces David Karp, el emprendedor que hizo Tumblr, me vino a ver y me enseñó su plataforma de blogging que es hoy en día Tumblr. Y cuando me la enseñó, yo, que ya era bloguero y que ya me gustaba escribir y que tenía una pasión por escribir que venía de la época que estaba en Columbia, cuando me pagué mis estudios siendo corresponsal extranjero de revistas españolas y argentinas, parte de mis estudios. Cuando lo vi a David Karp y vi su producto, ese producto solucionaba un problema para mí. Era una plataforma mucho más fácil para expresarse de lo que podía ser las otras que había en ese momento, de lo que podía ser y todavía es hoy WordPress. Es mucho más fácil usar Tumblr que usar WordPress. De vuelta, el nuevo emprendedor que ni siquiera terminó el colegio secundario y que me venía a ver con un producto que me encantó. Y así como yo soy muy orientado a hacer productos en las empresas, soy muy orientado
los productos en mis inversiones. Lo único que me interesa a mí es este producto. ¿Soluciona un problema de mi vida o no? ¿Este producto lo voy a usar o no? Yo me uso como filtro para entender si ese producto, si lo uso yo, luego me imagino que muchos más lo van a querer usar. Porque como dije, aunque yo me considero la referencia de los productos, por otro lado, me considero una persona bastante estándar a la hora de querer usar productos. Tumblr fue un éxito increíble, fue la nueva empresa más exitosa de New York, se vendió por $1.200 millones a Yahoo. Fue una trayectoria de como 6 años. También trabajé mucho en todos los temas de mentoring, es decir, de ayudar a David Karp. Muchas de las inversiones que yo hago tienen que ver con establecer una relación de apoyo a emprendedores que en general hoy en día son mucho más jóvenes que yo y a quien yo ayudo con mi experiencia. Las 3 reglas por las que yo invierto es un producto que yo uso, que ya lo dije, un emprendedor con quien me llevo bien, de vuelta una referencia personal, lo lamento, pero es así. Yo me tengo que llevar bien con el emprendedor. Si no hay química con el emprendedor, no invierto porque digo, lo voy a tener que ver a este o a esta todo el tiempo y no lo voy a aguantar. Entonces pienso en cómo me voy a llevar con esta persona. Química con el emprendedor, producto que uso y después hay otro factor que es el económico. Es decir, una valorización que no me parece un timo. ¿Ok? Es decir, un valor razonable, un emprendedor con quien me llevo bien y me imagino yendo a cenar y no aburrirme. Y lo otro importante, un producto que quiero usar. Mucha gente me pregunta por qué no tengo un fondo de inversiones. Porque los fondos de inversiones, si yo tuviera un fondo de inversiones, no podría decir estas cosas en público. Los fondos de inversiones tienen que mentir todo tipo de razones absurdas por las cuales invirtieron en una empresa. Porque tienen responsabilidad fiduciaria, porque tienen, ¿no? Los únicos que se salvan son los hedge funds, que dicen, dame tu dinero y yo hago lo que se me canta y además te saco el 20%. Y muchos de mis amigos son hedge fund managers y les va muy bien. Pero los fondos de inversiones tienen una responsabilidad fiduciaria. Yo no he levantado fondos porque lo que yo quiero es poder decidir de una manera que no le tenga que dar razones a los demás si fracaso, que sabemos que un montón de, porque yo ahora hablé de éxitos, hay muchas empresas en las que invertí que fracasaron. Es decir, y de las empresas que hice yo, hubo una en la que perdí como $50 millones yo, más como 150 millones mis inversores. Es decir, el fracaso es una parte importantísima del éxito. El fracaso es como casi lo normal. El éxito es el unicornio, ¿ok? Bueno, y para terminar voy a hablar de algunas otras empresas en las que invertí y el criterio atrás de eso. Entonces invertí, yo como dije enseño en el Instituto de Empresa, aquí en Madrid, y he invertido en 2 empresas de exalumnos míos. Una es Busuu, que es una empresa para aprender idiomas por internet. Mi esposa es alemana, yo no hablaba alemán, la verdad que todavía hablo muy mal, pero uso Busuu, ¿ok? Entonces, he invertido en una empresa cuyo producto yo usaba, una empresa cuyo emprendedor me llevo muy bien y una empresa a un valor que me pareció razonable en su momento. Otra empresa en la que invertí es una empresa en la que yo personalmente, por suerte, no he sufrido de cáncer, pero sí que conozco mucha gente que ha sufrido de cáncer. Es una empresa creada por una emprendedora española magnífica que se llama Elizabeth de los Pinos. La empezó en España y ahora está en Boston, en Cambridge. Se llama Aura y es una empresa que tiene un nuevo tratamiento para el cáncer. En el caso de este tipo de empresas, mi interés es más social que personal, así como, por ejemplo, mis fundaciones, en las 2 fundaciones que tengo, mi trabajo es más social. En el caso de Educar, la fundación que hice en Argentina, se trata de mejorar la educación con el uso de las nuevas tecnologías. Yo fui educado por colegios públicos argentinos, sufrí de una educación bastante mediocre
deseo que los futuros estudiantes argentinos tengan una mejor educación. Y aquí en España hice una fundación Safe Democracy que trata de temas de terrorismo. España sufrió de muchos temas de terrorismo, ahora la cosa está bastante mejor. En el año 2005, junto al Club de Madrid, hicimos la conferencia más grande que se haya hecho sobre el tema de terrorismo. A mí me parecía que España era un ejemplo, curiosamente, hacia Estados Unidos de cómo luchar contra el terrorismo. Me parecía que Estados Unidos en la época de Bush digamos, el tema es cómo luchar contra el terrorismo sin perder tu espíritu demócrata. Y me parecía que el espíritu demócrata de Estados Unidos había sido comprometido por cómo luchaba Estados Unidos contra el terrorismo. Hay temas que todavía me parecen que están comprometidos, por ejemplo, la política de los drones, a bombardear Fallujah para encontrar a un terrorista y matar a miles de inocentes, y una serie de cosas que hace Estados Unidos, en muchos casos con colaboración de España, hablemos porque España también participó en estas campañas, así como otros países de Europa, que a mí me parecen que uno no se puede hacer terrorista luchando contra el terrorismo y que uno tiene que ser democrático luchando contra el terrorismo y que España lo hizo muy bien y me parecía que España era un ejemplo para el mundo. Así que en temas sociales, no sé, ahí ya yo me escapo de mi propia persona y trato de pensar en qué puede ayudar a la sociedad en general, pero en temas empresariales y de inversiones me uso a mí como referente de lo que puede llegar a triunfar. Me uso a mí como estándar y digo, si a mí me gusta, si a mí me entusiasma, si a mí me divierte, espero que le divierta a los demás. Muchas gracias.